Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Europa Pregunta. Nos encontramos en Bruselas, en este maravilloso plató, dentro de la sede del Legislativo, aquí en Bruselas, del Parlamento Europeo. Y qué mejor lugar que la Eurocámara, precisamente para conocer un poquito más sobre su actividad y sobre las actuaciones que lleva a cabo y que nos afectan a todos. Lo vamos a hacer gracias a Pablo Zalba, eurodiputado del Grupo del Partido Popular. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ollane, es un placer estar aquí y teneros en el Parlamento Europeo. La verdad estoy orgulloso de que unos compañeros y amigos de Navarra estén hoy aquí. ¿Preparado para disipar todas las dudas que nos surjan? Pues preparado, pero un poco nervioso también, a ver qué me preguntan mis amigos de ANFAS. La verdad que me han amenazado antes que no se van a portar bien conmigo y que me van a hacer preguntas muy difíciles. No creo. Veremos a ver si cumplen su amenaza o no. Aquí están, les saludamos ya. Hola a todos vosotros también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy representante de una delegación un poquito mayor de ANFAS que ha visitado estos días el Parlamento Europeo como una de las actividades que estáis llevando a cabo dentro de ese 50 aniversario de la asociación, ¿no? ¿Qué tal el viaje así en general? ¿Bien? ¿Os ha gustado? Sí. Bien. Bueno, ellos van a ser los encargados de hacer todas las preguntas y creo que tienen un montón de dudas ya preparadas para poner en aprietos o no. A Pablo Zalba seguro que no. Y vamos a empezar ya, si os parece. Creo que va a empezar el primero Álvaro. Álvaro tiene 18 años y estudias en Salesianos. Álvaro, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Nervioso o no? No. No, estás muy tranquilo, más que todos los demás. Madre mía. Bueno, hazle tu primera pregunta. Vamos a Buenas empezar. tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Aparte de Álvaro, yo tenemos un amigo común que es Iñaki Letea, ¿que sí? Sí, es mi director de colegio, es muy majo. ¿Y te da un mensaje para él o no? ¿Se Sí. lo darás? Sí, yo te cumplo lo que tú quieras. Mi pregunta de esta tarde para ti es ¿cuántas personas con discapacidad intelectual trabajan en el Parlamento Europeo? Pues no sabemos cifras exactas, Álvaro. La verdad que el objetivo es que el 30% de las personas que trabajan en el Parlamento Europeo sean personas con discapacidad. Pero según tengo entendido, ese objetivo todavía no hemos conseguido cumplirlo. Pero sí que se está haciendo un esfuerzo desde el Parlamento Europeo para que cada vez más personas que trabajan en el Parlamento Europeo sean personas con discapacidad. Pero no solo personas que trabajan en el Parlamento Europeo, nosotros tenemos un objetivo de que también haya diputados con discapacidad y en mi grupo, en el grupo del Partido Popular Europeo, hay, si no me equivoco, 3 personas, 3 diputados que tienen alguna cierta discapacidad. Hay una persona que no puede escuchar, que es sorda. Hay un amigo mío que es un diputado francés que se llama Damien Abad, que tiene una enfermedad degenerativa. Y hay otro eurodiputado que tiene un gran mérito porque era un eurodiputado que era tartamudo y consigue, gracias al esfuerzo, ha conseguido hablar y hablar en los plenos. Con lo cual, aunque todavía tenemos trabajo por hacer en el Parlamento Europeo para que cada día más trabajen más personas con discapacidad, yo creo que vamos por el buen camino. Segunda pregunta, Olga Moreno, 23 años, trabajas en Tasubinsa, en la planta de Tudela. ¿Cómo surgió la idea de que hiciéramos esta visita? ¿Cómo surgió la idea? Pues fueron multitud de factores. La verdad que una persona anónima, en una visita a Bruselas, me habló de vosotros, me habló de ANFAS y me dijo que por qué no invitaba a ANFAS a visitar el Parlamento Europeo, porque ANFAS hacía una larga labor. Yo creo que todos en Navarra estamos muy orgullosos del trabajo que hace ANFAS, desde los directivos, la presidenta, Uxue, hasta los voluntarios, los trabajadores y vosotros mismos, que hacéis una gran labor en ANFAS. Entonces yo la verdad que le empecé a dar vueltas y este verano, en un pueblo de Navarra, coincidí con Uxue, con la presidenta y con Gerardo, el director. Y me comentaron que este año, 2011, cumplíais 50 años. Entonces ya era algo que tenía en mente, ya era algo que creía que me gustaría hacer a lo largo de mi legislatura, que son 5 años aquí en el Parlamento Europeo, y cuando me enteré que este año era el 50 aniversario de ANFAS, rápidamente hablé con Uxue, hablé con Gerardo, les propuse visitar el Parlamento Europeo, y dije, se mostraron encantados y aquí estamos, porque la verdad es que eso pasó ya hace muchos meses, hace ya meses que lo hablamos, el verano pasado, y parece que no ha pasado el tiempo, pero ya 8 meses más tarde estáis aquí todos en el Parlamento Europeo y yo feliz de teneros a vosotros, a todos vosotros aquí y a vuestros compañeros que están por ahí fuera. Bien, seguimos. Pablo Aldea, 18 años, estudia en el IES sanitario. Mi pregunta es esta. ¿Qué proyectos tiene el Parlamento para los jóvenes con discapacidad?
Tiene multitud de proyectos el Parlamento Europeo para integrar a las personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que las personas que no tenemos discapacidad, aunque yo creo también que todos tenemos alguna cierta discapacidad. Yo, por ejemplo, necesito lentillas, con lo cual, sin mis lentillas yo no puedo ver, no podría estar aquí, con lo cual, pero bueno, entenderemos en los términos que tenemos hoy las personas con discapacidad. Hay multitud de proyectos, pero para mí hoy uno, que es mi proyecto favorito, digamos, que es el de unas prácticas que hay todos los años de 5 meses para personas con discapacidad. Pueden optar todas las personas que tengan discapacidad a ellas, se abre un concurso y aquellas personas hacen un proceso de selección, como se hace un proceso de selección para funcionarios, o sea, igual, exactamente igual. Y aquellas personas seleccionadas están aquí en Bruselas durante 5 meses haciendo prácticas. Yo creo que el objetivo es que todos tengamos las mismas oportunidades. Y así como hay personas que aplican para ser funcionarios, pues vosotros que tenéis discapacidad también deberíais tener la oportunidad de trabajar aquí. Y este es un programa especial de prácticas de 5 meses de duración que está abierto a todas las personas de discapacidad de los 27 países miembros de la Unión Europea. Ana González, 18 años, ¿estudias en jesuitas? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que se publiquen los documentos de la Unión Europea en la lectura fácil? Ya me gustaría a mí, si te soy sincero, porque la verdad los documentos de la Unión Europea son complicados hasta para los eurodiputados. Los documentos de la Unión Europea, como sabéis, son documentos normalmente legislativos, que son leyes. Entonces no son siempre fáciles. Yo he estudiado económicas, yo no he estudiado derecho. Entonces, para las personas que no hemos estudiado derecho, y yo creo que incluso para las personas expertas que han estudiado derecho, no siempre es fácil comprender los textos. No es fácil, no es una cuestión fácil porque los textos, como te digo yo, al ser textos legislativos, que normalmente luego van a los países miembros y los tienen que transponer en leyes nacionales, es difícil que se puedan tocar. Pero tomo la verdad la sugerencia y sí que se podrían hacer unos resúmenes para que las personas con discapacidad y las personas que no somos tan expertas como yo tuviéramos la oportunidad de entenderlos perfectamente. Aunque sí que es verdad que, como habéis visitado esta mañana el Parlamento, no sé si os acordáis, hay una serie de catálogos, hay una serie de folletos donde explican qué es la Unión Europea, cuáles son las principales instituciones de la Unión Europea, donde se explica de manera muy, muy sencilla. No sé si habéis tenido oportunidad de coger catálogos de estos. Sí. ¿Habéis cogido? Sí. Pues cuando llegues a Tudela, los lees y me mandas un correo electrónico y me dices si son lo suficientemente sencillos o no. Y si no son lo suficientemente sencillos, yo te prometo que intento hacer algo para que sean más fáciles. Vale. Pero déjame comentarte una cosa. Sí que hay un programa muy bonito, que es que se puedan leer a través de unos PDFs especiales los documentos por personas invidentes. Eso sí que se ha conseguido. Es decir, los mismos textos, que a veces son complejos, legislativos que aprobamos y que se publican, sí que hay un programa para permitir que los ciegos, que las personas invidentes puedan leerlas, que aunque no es vuestro caso, pero siempre es bueno que digamos aquí para las personas invidentes que nos están viendo en todo Navarra, que sepan que tienen la oportunidad de conocer los textos legislativos. Muy bien, seguimos. Victorio Latasa, 45 años y trabajas en Tasubinsa. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Las ayudas económicas y otros beneficios muchas veces van unidas a un grado de discapacidad. Por ejemplo, en medios de transporte, que suele ser del 65%. Pero hay poca gente, por ejemplo, que nos podemos sacar el carnet de conducir. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿La Unión Europea piensa en adaptar estas medidas y otros descuentos a todo tipo de grado de discapacidad? Es verdad lo que comentas, que no siempre todos los grados de discapacidad pueden optar a los descuentos. Es un tema complejo porque, como sabéis, como habéis aprendido estos días, espero, no todas las políticas nacionales son políticas de la Unión Europea. Es decir, no todo lo que se legisla en Europa, no toda la legislación de los países viene de Europa. Es un porcentaje muy alto, aproximadamente el 70% de la legislación nacional proviene de leyes europeas. Pero concretamente lo que comentas tú, Victorio, pertenece a la legislación nacional, el dedicar ese porcentaje de dinero a
descuentos en los medios de transporte. Con lo cual la Unión Europea sí que puede emitir opiniones, sí que puede omitir recomendaciones, y yo tomo el testigo, y si surge la ocasión, si estos temas surgen en el debate en los plenos del Parlamento Europeo, intentaré luchar para que haya una opinión o una recomendación para extender los descuentos a personas con distintos grados de discapacidad. No obstante, respecto a los medios de transporte, en el mes de febrero sí que aprobamos una nueva directiva de transportes que regulaba el transporte de viajeros en autobús, y sí que hubo un componente importante para las personas con discapacidad. Entre otras cosas, se propone en esta nueva directiva de transportes que ningún medio de transporte puede rechazar a una persona con discapacidad. Y si alguna vez habéis viajado en avión, sabéis que algunas personas con discapacidad, generalmente personas con discapacidad física, pero también mental, les acompañan desde el momento que sacan su tarjeta de embarque hasta el avión, a veces con sillas de ruedas. Y lo que hemos pretendido con esta nueva directiva es que eso que ya se aplica en los aviones se aplique también en los autobuses. Es decir, que si una persona necesita asistencia en un aeropuerto y esa persona luego va a tomar un autobús unos días más tarde, que es más habitual, que al final es más habitual que tomemos o cojamos un autobús que un avión, que no cogemos tan a menudo, pues tenga los mismos derechos. Es decir, desde el momento que llega a la estación de autobuses, si necesita ayuda, hasta el momento que se meta en el autobús, le ayuden y tenga asistencia. Con lo cual sí que yo creo que existe conciencia en el Parlamento Europeo de cada vez más apoyar a las personas con discapacidad. Pero no obstante, yo creo que no es suficiente, y no tengas ninguna duda que seguiremos luchando, Victorio. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, seguimos. Arantxa Mosquera, 30 años. Trabajas también en Tasubinsa. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu pregunta para Pablo Zalba? Nos han explicado que los diputados tienen que cumplir unas normas. Si faltan en algunas sesiones y les ponen una sanción, ¿has pensado en dar ese dinero a la asociación como ANFAS? Es verdad que a los eurodiputados, como cualquier persona que trabaja, como vosotros que trabajáis, tenemos la obligación de venir a trabajar al Parlamento, tenemos la obligación de acudir a las comisiones y tenemos la obligación de acudir a los plenos. Y si no acudimos a los plenos, tenemos una multa. Y esa multa revierte otra vez a los fondos de la Unión Europea. La verdad es que yo no lo había pensado, Arantxa, pero es una cuestión a tener en cuenta. Es una cuestión que prometo que la analizaremos y a ver si es factible. Unas veces tenemos el deseo y es una buena idea, pero por el reglamento o la legislación muchas veces no es posible hacer todo lo que nos gustaría. Pero yo te digo de verdad, Arantxa, que me parece te recojo el guante y te prometo que lo vamos a analizar. Y aunque no deberían existir esas multas, no deberían existir porque todos asistimos a los plenos y cumplimos con nuestro deber, como no siempre ocurre, si alguna vez pasa, yo te prometo que lo analizamos. Bueno, continuamos. David González, 23 años, trabajas en Decathlon. Eso es, efectivamente. Muy bien, a ver tu pregunta. Vamos a Mira, ya va mi pregunta. Me gustaría saber si hay algún programa de la Unión Europea que favorezca el intercambio o trabajo en equipo de personas con discapacidad o asociaciones. Hay muchos programas para intercambiar ideas, para intercambiar opiniones. No sé si te refieres a eso, pero te lo voy a plantear desde dos puntos de vista. Para intercambiar ideas y opiniones hay muchos foros. Dentro del Parlamento Europeo hay lo que se denominan intergrupos. Y hay un intergrupo de personas con discapacidad que trata de promover la igualdad de oportunidades entre personas de discapacidad. Entonces organiza seminarios para que pueda haber intercambio de puntos de vista. Pero si lo que te refieres, David, es a intercambios geográficos entre distintos países, yo estoy trabajando en un programa europeo de intercambio entre estudiantes de formación profesional. Los estudiantes de formación profesional, como Álvaro, cuando acaban, pueden hacer prácticas en otros países de la Unión Europea. Pero lo que estamos tratando de fomentar desde el Parlamento Europeo es que, siendo estudiantes, es decir, antes de acabar, puedan ir a estudiar a otro país de la Unión Europea, como hacen los universitarios. Los universitarios tienen el programa Erasmus, que pueden cursar un curso fuera de su país de origen. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la universidad en Pamplona, me fui a Inglaterra un año. Pues eso queremos trasladarlo a los estudiantes de formación profesional. Entonces, sí que es factible que, como Álvaro, por ejemplo, que está estudiando formación profesional, llegue un día y, si eso es factible, tuviera la oportunidad de irse a otro país a estudiar. ¿Te he respondido? Sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado.